El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama a su Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El libro de los Hechos de los Apóstoles, como hemos escuchado, los primeros discípulos de Jesús no tienen miedo en anunciar las enseñanzas de Jesús. Tampoco tienen miedo en denunciar a los que hicieron alianzas con un sistema de muerte. Y eso es lo que es la misión también del profeta, anunciar, pero también denunciar. Y muchas veces, desgraciadamente, no nos gustan la gente que denuncian. No nos gusta muchas veces la gente que van anunciando la buena palabra de Dios. El libro de los apóstoles nos dice: Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios. Ellos, los apóstoles, van siendo conducidos ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote les prohíbe hablar en nombre del Señor Jesús. Pero ya en Jerusalén, habían llenado Jerusalén, dice, con sus enseñanzas, y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. La respuesta los exasperó, al final dice el Evangelio, y decidieron matarlos. Y aunque esta primera lectura de la liturgia de hoy, hay que obedecer a Dios, se exasperaron, quisieron matarlos, pero aunque es duro, aunque es fuerte, tiene sus frutos, porque dice que ya en nombre de ese Jesús ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Lo mismo nos puede pasar a nosotros hoy. A pesar de que los tiempos que estamos viviendo, cuántas personas hoy en día que hemos dejado a un lado, hoy no se habla o se habla muy poco de los perseguidos, de los que están siendo torturados, de los que están siendo asesinados por el nombre de Jesús, a causa de ser cristianos. Hoy todo es pandemia, pandemia, pandemia y pandemia, y se nos olvidan todas las demás cosas. Se nos olvidan los misioneros que están siendo asesinados, se nos olvidan la gente que están huyendo de sus países por el terrorismo, a causa de su cristianismo también. Pero dice en la lectura de hoy, el libro de los Hechos, sus palabras han llenado las plazas. Y es lo que nos toca a nosotros. Los apóstoles fueron llevados a juicio, fueron interrogados y presos por el sumo sacerdote. Y no dudaron, y no dudarán en responsabilizar. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron.
colgándolo de un madero. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y el Evangelio de hoy, el Evangelio de Juan, repite también hoy incansablemente que Jesús es el enviado del Padre. No vine por mi cuenta, dice Jesús, sino que Él, el Padre, me ha enviado. ¿Qué significa para esto, para nosotros? Que el cristianismo es una religión de testimonio. El cristianismo no es una religión para vivirla a mi cuenta. Hay personas, yo creo, pero a mi forma. No, Jesús nos envía de dos en dos. Jesús nos llama para que estemos con Él, o sea, para formar comunidad y de ahí salir a dar testimonio. Hoy necesitamos mucho nosotros este testimonio. Posiblemente en este tiempo de pandemia la palabra de Dios está llegando a más lugares, a más personas que nunca antes. Porque aquello que en un principio y todavía hoy, cuando no se sabe utilizar, nos separa. Me refiero a las redes sociales, a la internet, a todos los aparaticos electrónicos que tenemos para incomunicarnos. Porque antes de la pandemia cada uno estaba con su tablet, con su teléfono, aquí y allá, incomunicados. Comunicados con no sé cuánta gente que está en otro lado que no conozco, pero incomunicado con los míos. Hoy esa misma internet, esos mismos aparaticos han venido para unirnos más, para estar en sintonía todos unos con los otros. Hoy tenemos el rosario en nuestras casas por esos aparaticos. Tenemos la Eucaristía. Y yo quisiera hoy algo que de esto que nos dice, hay que obedecer a Dios antes que los hombres. Pero Dios también nos da señales, Dios también nos llama la atención. Y una de las cosas que nos pide Dios es ser responsables. Amar al prójimo como a ti mismo. Ahí está la responsabilidad. Y hay muchas personas que dicen, las iglesias debían abrirse ya, aunque sea en la primera fase, como dicen, de 10 en 10. ¿Y quién se pone a la puerta de la iglesia para decir, no, ya son 10? ¿Quién va a elegir a los 10 que van a entrar a la iglesia y vas a tener 500 personas a la parte de afuera fajándose por entrar a la otra misa? ¿Quién lo va a controlar? ¿Quién va a controlar a esas personas que vienen a nuestras iglesias y detrás de los bancos donde se dejan los libros de canto, donde se dejan el misalet, donde se deja el boletín? Ahí te dejan los cleaners con que se limpiaron la nariz, ahí te dejan los pampers que a veces le cambian a los niños, ahí te dejan zapaticos de niños, ahí te dejan medias de niños, ahí te dejan llaves de carros, ahí te dejan biberones de leche de los niños. ¿Quién va a responsabilizar y quién? No es tan fácil como pensamos abrir la iglesia y que vengan la gente. Hay mucha gente todavía irresponsables. Hay mucha gente todavía irresponsable que no le importa el otro. Salga a la calle y vea cuánta gente le pasan por el lado. Párese en la puerta de su casa y vea cuánta gente pasan por el lado suyo o por el frente de su casa corriendo de 2 en 2, de 3 en 3, conversando. No llevan mascarilla, no llevan nada. Hay que amar al prójimo. Para que la palabra de Dios llegue al otro, tú tienes que amarlo también. Tú tienes que cuidarlo también. Y Jesús nos invita a ser responsables. Una religión de testimonio. Una religión de testimonio. Y el testimonio se empieza a dar con nuestro comportamiento. Si no somos responsables, si no somos capaces de saber comportarnos, no vamos a cuidar al otro, no vamos a dar testimonio cristiano. De eso se trata. Qué distinto
Es la actitud de los apóstoles después de la resurrección del Señor. Son hombres libres, hablan con firmeza, testimonian la fe con mucha vitalidad. Así deben ser los discípulos de Jesús. Así debemos ser, renacidos de lo alto. Sentirnos hombres libres, hablar con firmeza, pero con responsabilidad. Mientras más responsables seamos, más voy a hacer mejor testimonio creíble ante los hombres. Pues pidámosle nosotros al Señor que nos conceda la gracia de dar un testimonio de fe, de vida cristiana creíble ante todos los demás. Pero sobre todas las cosas, lo primero que debe ser un cristiano es coherente y responsable con su vida y con su fe. La fe del cristiano va unida a su testimonio de vida. Fe y vida no lo podemos separar. Fe, vida y coherencia entre los dos. Que el Señor nos conceda la gracia de sentirnos libres, de sentirnos firmes, como decía, pero sobre todas las cosas, que seamos también personas que usemos el sentido común y ante todo lo que estamos viviendo, seamos responsables ante Dios y ante nuestros hermanos. Amén.